Presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Un espacio para compartir la palabra de Dios. Bienvenidos. Saludos y bendiciones, estimados hermanos y amigos. Qué privilegio para este servidor, Pastor Orlando Mérida, de la Iglesia Cristiana Nueva Unción en la ciudad de Las Vegas. Es un privilegio, un placer para mí el poder estar aquí para compartir durante los siguientes minutos un poderoso mensaje de la palabra del Señor. Mi mayor deseo y oración es que cada uno de ustedes esté disfrutando de las abundantes bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Él dice en su palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias y grande es su fidelidad. Y no dudamos que así es, porque hoy estamos disfrutando de un nuevo día. Estamos disfrutando de todas las bendiciones que Él ha prometido en su palabra para cada uno de nosotros. Así que bienvenido al programa Transformando Vidas. Espero que los siguientes minutos sean de bendición y no dudo que así va a ser porque la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es tan poderosa que puede transformar la vida de una persona, que puede obrar sanidad, que puede obrar también liberación de toda carga y de toda opresión de parte del enemigo hacia nuestras vidas. Así que la palabra de Dios nunca debe faltar en nuestra vida, en el matrimonio, en la familia. Todos los días debemos de estar leyendo, estudiando, meditando, reflexionando y también memorizando la palabra del Señor. Así que bienvenido una vez más. Quiero compartir en esta oportunidad un tema que le he pedido al Señor que en oración para que sea guiado por el Espíritu Santo, para que realmente cumpla el propósito para el cual el Señor envía su palabra. Quiero compartir contigo en esta ocasión el tema la misericordia de Dios. Sí, así como escuchaste, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es una de las maravillosas características de nuestro Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y quiero compartir una lectura de la palabra de Dios precisamente en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 1 y los versículos 40 y el 41 que dicen así. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Este es un maravilloso pasaje de la Escritura en donde un hombre leproso se acerca a nuestro bendito y maravilloso Señor Jesucristo para rogarle. Y lo hace, dice, hincado de rodillas, pidiéndole que si él quiere limpiarlo, que lo haga. En el segundo versículo, el versículo 41, dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y dijo, quiero, sé limpio. La realidad a través de estos dos versículos es que Dios, en su misericordia, Él siempre quiere bendecir a la humanidad. Él siempre está dispuesto a bendecir a toda persona que se acerca a Él, se acerca con fe, se acerca con humildad, como hizo este leproso. Fue tanta la humildad de este leproso que la Escritura dice que hincado le pidió al Señor Jesucristo que si Él quería, que lo pudiera sanar, que lo pudiera limpiar. Entonces, la Biblia nos muestra que el Señor Jesucristo dice que extendió la mano y dijo, quiero, lo tocó, quiero ser limpio. Y la palabra del Señor dice claramente que en ese momento, en el versículo 42 dice, así que él hubo hablado, al instante la lepra de aquel se fue y quedó limpio. Es un milagro que hizo el Señor Jesucristo en ese momento. Un milagro de sanidad. Un milagro en el cual aquel hombre fue liberado de esa carga terrible de la lepra. La Biblia no dice cuánto tiempo, qué edad tenía el leproso o cuánto tiempo tenía de padecer esta terrible enfermedad. Pero lo que sí dice, y esto es lo que nos interesa, en primer lugar,
la actitud del hombre, una actitud de humildad, una actitud de reverencia, una actitud propia de un hombre angustiado, un hombre desesperado. Estaba seguramente cansado de tener esa enfermedad terrible como la lepra, y todos sabemos que la lepra es una enfermedad en la cual poco a poco los pedazos de piel y de carne del ser humano van cayendo y finalmente provocarle la muerte. Entonces, aquí vemos la manifestación de la misericordia de Dios. Ahora, yo quiero compartir contigo en esta oportunidad qué significa misericordia. Aquí vemos actuando Dios con misericordia. Pero la palabra misericordia también la podemos entender de esta manera. ¿Qué significa misericordia? En primer lugar, significa ser bueno hacia el miserable o hacia el afligido. También podríamos decir que misericordia es compadecerse de los trabajos y las miserias de otros. Eso es lo que significa misericordia. Es decir, compadecerse de otros, compadecerse de sus necesidades, compadecerse de sus miserias, de su condición, ya sea físicamente o puede ser también espiritualmente o emocionalmente. Puede ser una necesidad también económica, una necesidad material, pero todo esto es lo que encierra la palabra misericordia. Y como dije al inicio, una de las grandes características de nuestro Señor Jesucristo fue precisamente la misericordia hacia el ser que sufre, hacia el ser que llora, hacia el ser que está en lamento por cualquier circunstancia que le haya llegado a la vida de las personas. Jesucristo, dice la palabra, que Él tuvo misericordia de toda clase de enfermos. Durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él se encontró con toda clase de necesidades en la humanidad. Por ejemplo, la Biblia habla de una mujer que la sanó de un flujo de sangre. La Escritura dice que aquella mujer tenía 12 años de estar padeciendo lo que hoy llamaríamos una hemorragia. La Biblia lo llama como un flujo de sangre. Nosotros entendemos que esta enfermedad, por lo que dice la Biblia, era una enfermedad que estaba atacando a aquella mujer. Ella procuraba buscar a los médicos de aquel entonces y dice que ninguno le podía curar, ninguno le podía dar una medicina que pudiera calmar ese flujo de sangre en el cuerpo de aquella mujer. Si nos ponemos a pensar un poquito en la vida de aquella mujer, seguramente analizamos que era una vida, diría yo, miserable. Una vida a la cual ella la podía mantener un poquito alejada de la sociedad. No se habla de su familia, no se habla si tenía un esposo, si tenía hijos. La Biblia no habla nada de eso. Habla solamente de su terrible enfermedad. La Biblia la llama flujo de sangre. Aquella mujer tenía 12 años de estar padeciendo esa enfermedad y gastaba, dice, todo su dinero, iba de médico en médico, pero lo que también resalta aquí, dice que le iba peor. Imagínate, le iba peor. Cada vez que ella visitaba a un médico de aquel entonces, no solamente gastaba su dinero, sino que el médico no lograba encontrar la medicina para sanar esa enfermedad de aquella mujer. Entonces, esto era una vida de dolor, una vida de miseria para aquella mujer. Pero ella tomó una actitud que todos debemos de tomar cuando estamos en necesidad, cuando estamos en angustia, cuando estamos en dolor, cuando estamos en sufrimiento. ¿Qué hizo aquella mujer? Aquella mujer, dice la palabra de Dios, que se abrió paso dentro de la multitud. Se abrió paso dentro de la multitud y ella en su mente dijo, si tan solamente yo toco el manto del maestro, yo seré sana. Ella estaba segura, ella tenía la fe suficiente y esa fe fue la que la movió a abrirse campo, a abrirse espacio dentro de aquella multitud que seguía al Señor Jesucristo. Imagínate, una mujer débil, una mujer que prácticamente le era difícil abrirse campo de entre la multitud porque la enfermedad que estaba padeciendo la había debilitado de tal manera, pero sin embargo,
ella, como decimos comúnmente, sacó fuerza de su voluntad y se encaminó, se abrió paso dentro de la multitud hasta llegar al Señor Jesucristo. Y ella procuró tocar el manto del Maestro. La Biblia dice en uno de los evangelios que ella pensó y dijo en su mente, su corazón: si tan solamente yo toco el borde del manto del Maestro, seré salva, seré sana. Entonces ella se acercó al Señor Jesucristo, a nuestro sanador por excelencia, y Él obró un milagro de sanidad. ¿Por qué? Porque Él aplicó la misericordia, la compasión. Ahora, esto es el caso de una mujer, y tú lo puedes leer ahí en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente sanó a aquella mujer del flujo de sangre, sino que la Biblia dice que también sanó a personas ciegas, sanó a paralíticos, sanó cojos, sanó mudos, sanó y liberó también a personas que por algún tiempo estuvieran poseídas de demonios. La Biblia dice claramente, por ejemplo, viene a mi mente un hombre llamado en la Escritura el endemoniado Gadareno. La Biblia dice que su estilo de vida es estar allá en el cementerio, en el panteón, se golpeaba, se lastimaba, estaba atado con cadenas y con grillos, pero tenía tantos demonios en sí, en su vida, que le daban tal fuerza a aquel hombre que rompía con todo instrumento que lo quisieran apresar. Él tenía fuerza, no era propia, esa fuerza era generada por los muchos demonios que habían en aquel hombre, y le daba tal fuerza que rompía las cadenas y rompía los grillos con los cuales querían sujetarlo. Ahora, la condición de aquel hombre, llamado el endemoniado Gadareno, porque procedía de la ciudad de Gadara, podemos analizar aquí y profundizar un poquito que en la condición que él estaba, lo hizo alejarse de su familia. Imagínate la condición en que estaba. Él no podía vivir en sociedad. Él no podía vivir con la familia debido a la condición en que él se encontraba. Pero sucedió algo maravilloso. El Señor Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso, llegó al encuentro de aquel hombre, llegó a la vida de aquel hombre. Y la palabra de Dios registra que el Señor reprendió todos los demonios que este hombre tenía y fue libre para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y como resultado de esa liberación de todos esos demonios que estaban poseyendo a aquel hombre, aquel en agradecimiento le dijo al Señor que le permitiera seguirlo, al igual que los demás que estaban acompañando al Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué pasó? El Señor le dijo, no. ¿Sabes qué? Vete a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y la Biblia dice que en el trayecto hacia su hogar, fue publicando por las ciudades las maravillas que Dios había hecho. Imagínate, tremenda maravilla, tremenda manifestación del poder de nuestro Señor Jesucristo, de romper toda atadura, de liberarlo de todos los demonios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tuvo compasión de él, tuvo misericordia de él. De la misma manera, estimado hermano y amigo, yo quiero decirte en este momento, tú que estás ahí recibiendo esta palabra, yo no sé qué es lo que te pueda tener atado. Yo no sé en qué condición tú te puedas encontrar en este momento. Puede ser que estés padeciendo una enfermedad, cualquiera que sea su nombre. Puede ser que estés siendo oprimido por el enemigo. A lo mejor el enemigo está atacando tu mente, está poniendo pensamientos negativos, está poniendo pensamientos de muerte. Yo recuerdo en este momento, hace unos días me enteré que una niña de más o menos unos 12, 13 años estaba en su escuela y
los maestros y la principal o el principal, o como lo conocemos como director o directora de la escuela, se enteraron de aquella niña tenía unas cortadas en su brazo izquierdo, y cuando le preguntaron la razón por la cual ella tenía esas cortadas, ella dijo que ella quería quitarse la vida. No sabemos hasta este momento. La tuvieron que sacar de la escuela, llamaron a los padres, la llevaron a esos lugares, a psicólogos, psiquiatras, para ayudarla, para saber exactamente el motivo, la razón, el por qué esta niña, a su edad de adolescente, casi niña, entrando a la adolescencia, ella ya tenía en su mente la intención de quitarse la vida. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? Bueno, la palabra de Dios dice que quien está detrás de todo esto es el enemigo, es el diablo, es Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón, refiriéndose a Satanás, dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero el final del versículo dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero no solo eso. En una de las cartas del apóstol Juan, el Espíritu Santo dirige a este apóstol y dejar escrita en una de sus cartas que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Así que si en este momento tú estás siendo atacado en tu mente con pensamientos negativos, con pensamientos de muerte, con pensamientos de separación o de divorcio, si es que estás en la condición del matrimonio. O a lo mejor eres un padre y una madre que está preocupado, está afligido porque algún hijo o una hija ha caído en drogas, ha caído en un estilo de vida que lo está consumiendo, que lo está llevando no solamente a la muerte física, sino que probablemente lo pueda llevar a la muerte espiritual. Quiero darte buenas noticias en este momento. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. No importa cuál sea tu enfermedad, el Señor puede sanarte, porque para Él no hay nada imposible. Cualquiera que sea la atadura, la opresión, el pensamiento, la batalla que tengas en tu mente, quizá el enemigo constantemente te está atacando, enviándote ideas, pensamientos suicidas, pensamiento de abandonar tu familia, pensamiento de abandonar a tu cónyuge. Yo quiero decirte que en este momento hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Y cualquiera que sea tu situación, yo vengo a proclamar el poder de nuestro Señor Jesucristo. Yo vengo a decirte en este momento, amado, amada, que Dios no quiere que tú seas destruido en tu vida espiritual, en tu vida física, en tu vida emocional, en tu vida material, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo. Ese es el trabajo del enemigo. Pero la obra del Señor Jesucristo, que es todopoderoso y que tiene autoridad sobre toda hueste maligna, Él quiere ahora obrar esa sanidad en tu vida. Esa sanidad en tu vida. Cualquiera que sea la enfermedad, no importa cuánto tiempo la has estado padeciendo. Recuérdate de la mujer del flujo de sangre, 12 años de estar sufriendo esa terrible enfermedad. Pero felizmente tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y el Señor, él pudo sentir, dice la Escritura, que de Él salió virtud, salió poder, porque no había sido un toque de cualquier persona, sino que él pudo sentir en su espíritu, dice, poder, virtud salió de mí. ¿Qué significa esto? Que Dios sabe cuándo una persona se acerca a Él y se acerca con fe. Él sabe cuándo una persona se humilla delante de Él y lo hace creyendo en recibir su milagro. Y yo quiero decirte que si tú te acercas con fe al Señor en este momento, ahí donde tú estás, en tu hogar, en tu casa, en tu sala, en tu trabajo,
en el taller, en la fábrica, en el negocio, donde quiera que tú estés y estás recibiendo esta palabra y estás siendo afligido por algún problema, alguna necesidad, déjame decirte que Jesucristo tiene el mismo poder de sanarte y de liberarte de toda opresión del enemigo. Porque para eso vino Jesucristo, dijo el apóstol Juan, para deshacer todas las obras del maligno. Entonces, me puse a pensar en esta niña y mi conclusión como pastor es de que es el enemigo. Es el enemigo el que está atacando su mente para quererse quitar la vida. ¿Cómo una niña, una adolescente, 12, 13 años, esté pensando eso? Una niña normalmente no pensaría en eso. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Ya te lo comenté, es el enemigo, porque él vino a robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Así que yo te animo en esta hora, que ya a través de la palabra, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, esta palabra produce fe. Así que si tú estás atento a escuchar esta palabra de parte del Señor para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, hoy puede suceder el milagro que tú necesitas. Solamente tienes que creer. Pero repito lo que dijo el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Roma. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si tú tienes una Biblia, entonces ve a la Biblia, léela constantemente, léela cada día. No dejes la Biblia por un lado. No, al contrario, este libro maravilloso, esta Biblia que es la palabra de Dios, en ella hay poder. Y tú puedes entonces constantemente leer la palabra de Dios, ir a la Escritura, leer los evangelios, para darte cuenta de cómo el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, Él hizo grandes obras en favor de la humanidad. ¿Por qué? Porque Él es un Dios misericordioso. Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Yo quiero animarte para que tú puedas pedirle al Señor, Señor, dame esa fe que necesito para recibir mi milagro. ¿Por qué digo esto? Porque en uno de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo encontramos una porción bíblica en donde los mismos discípulos, los mismos apóstoles del Señor le pidieron a Él que les aumentara la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos esa fe. Necesitamos la fe para creer en milagros, en maravillas que Dios puede hacer. Déjame decirte que Dios, en primer lugar, puede. Dios quiere, como le dijo al leproso que leímos anteriormente, y Dios está dispuesto. Tres cosas que quiero decirte en este momento. Dios puede, Dios quiere, Dios está dispuesto para obrar a tu favor. Si no tienes la fe suficiente, dile al Señor, sé sincero con Él. Yo recuerdo en una oportunidad también cuando el Señor Jesucristo liberó a un muchacho que estaba endemoniado. Fíjate bien, dice que el Padre se lo llevó a los discípulos, a los apóstoles, para que lo sanaran, para que lo liberaran. Pero ¿sabes qué pasó? Dice que no pudieron. No pudieron. Los apóstoles, los discípulos del Señor, no pudieron liberar a aquel muchacho. Entonces aparece en la escena el Señor Jesucristo y pregunta qué era todo aquello que estaba sucediendo. Entonces el Padre le dice, voy a parafrasear, voy a usar un lenguaje más sencillo. Le dice, ¿sabes qué, Señor? Mi hijo está gravemente atormentado. Hay un demonio que le está atacando, lo quiere matar. Y lo traje a tus discípulos, a tus apóstoles, y no pudieron liberarlo. Entre paréntesis, el Señor les tuvo que llamar la atención a sus seguidores de por qué no habían podido liberar a aquel hombre que estaba atacado por el enemigo. Entonces, Él aplicó su misericordia para aquel varón y lo liberó de esa posesión, de ese espíritu inmundo que lo que estaba queriendo matar.
A veces lo tiraban al agua, a veces lo tiraba al fuego. La intención era acabar con él. Pero ya en privado, cuando el Señor Jesucristo se va con sus seguidores, ellos le preguntan, Señor, ¿por qué no pudimos nosotros echar fuera a ese demonio? Entonces él dice, por vuestra poca fe. Y luego añade que hay cierto género de demonios, de espíritus inmundos, que no pueden ser echados fuera si es que la persona no ha orado y no ha ayunado. Él dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces los reprendió, les llamó la atención y les dijo que eran hombres de poca fe. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué significa esto para ti y para mí? Que si nosotros no creemos tener la fe suficiente, podemos también apelar a la misericordia de Dios para que a través de esa fe, el mismo padre de este varón dijo, cuando el Señor le dice, si crees, es posible. Él dijo, sí creo, pero agrega, ayuda a mi incredulidad. O sea que el padre mismo estaba consciente que tampoco él tenía la fe suficiente para que sucediera el milagro de liberación en aquel muchacho. Ahora, ¿por qué te relato todo esto, estimado hermano y amigo? Porque lo que quiero y lo que pretendo bajo la dirección del Espíritu Santo es de que tú hoy no solamente seas un espectador de lo que Dios, lo que te estoy compartiendo de las obras maravillosas basados en la misericordia del Señor, sino que tú también puedas ser alguien que pueda recibir de esa misericordia de Dios. Estoy aquí para darte buenas nuevas. Estoy aquí para decirte, estimado hermano y amigo, estoy aquí para decirte a la luz de la Escritura de que hay un Dios todopoderoso que puede obrar a tu favor, Cuando nos vayamos acercando al final de este programa, voy a orar por todas las necesidades. Voy a orar en sentido específico por algunas cosas, pero voy a orar para que tú puedas recibir el milagro que tu vida necesita. Pero voy a continuar compartiendo esta palabra. En la carta escrita a los Hebreos, en el capítulo 13 y el versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Qué significa esto? Que el poder que actuó en Cristo durante su ministerio terrenal está hoy vigente, no ha cambiado, no ha menguado. Tenemos que usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para orar en favor de el necesitado, de aquel que necesita la misericordia de Dios. Y creo que tú puedes ser uno de ellos. Tú, estimada mujer, puedes ser una de ellas. Quiero enfocarme en este momento. Dios puso en mi corazón, antes de venir aquí a este estudio, a orar y dar una palabra de ánimo y de bendición a mujeres que son solteras, a mujeres que son madres solteras. Hago la diferencia. Hay mujeres que están solteras y que están pasando situaciones difíciles en su vida. Y quizá una de las cosas que ha estado atacando su mente es el por qué hasta ahora han permanecido solteras y no han encontrado el varón que pueda ser el compañero de su vida. Pero déjame decirte, estimada mujer, si tú eres una de ellas, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El Señor dice en su palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien, pensamientos de paz y no de mal. Una versión dice, y porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien, planes de paz. Cuando Dios permite la soltería, es porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Y va a llegar el momento en que el Señor va a llevar a tu vida la persona adecuada, la que va a ser el compañero de tu vida. Pero no te preocupes, Dios quiere usarte, Dios quiere bendecirte aún en el estado en que tú te encuentras en este momento.
Pero también el Señor me hizo sentir de dirigirme a las madres solteras. Y si dentro de la audiencia que tengo ahora se encuentra más de una mujer que sea madre soltera, yo quiero decirte, estimada dama, estimada mujer, Dios te ama. Dios no se ha olvidado de ti. Probablemente has estado pasando situaciones difíciles. Probablemente tienes hijos, no importa la edad, y de repente esos hijos están enfermos. No solamente uno, sino que otro están enfermos. Yo quiero decirte, estimada mujer, tú no estás sola. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Él dice en su palabra, no te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No estás sola, el Señor está contigo. Si por ejemplo, tú eres una mujer que ha conocido al Señor Jesucristo, pero de repente por cosas de la vida te has apartado de Él, ya no te has congregado a la iglesia, ya no has leído su palabra, ya no has tenido tiempo para tener tu devocional, tu lectura de la palabra, tu tiempo de adoración. A lo mejor las cargas son muchas y tan fuertes que te ha afectado también en tu vida espiritual. Yo quiero decirte, apreciable mujer, que el Señor está esperando que reacciones y que puedas volver a los caminos del Señor, que puedas reconciliarte con el Señor, que puedas pedirle perdón al Señor por haberte apartado de Él. No es que dejes de creer en Él probablemente, sino que tu vida espiritual ha menguado, ha bajado. Y entonces por eso es que sientes que tu carga es mucho más fuerte. Pero yo quiero decirte, estimada dama, que Dios te ama y Dios te está dando la oportunidad de que hoy vuelvas de nuevo a esa comunión que tenías antes con el Señor. Vuelve al primer amor con Dios. Quizá has sido lastimada, has sido herida porque te han abandonado, porque te han menospreciado. Últimamente el Señor me dio un mensaje a la congregación acerca de el rechazo, acerca del dolor, el sufrimiento, del rechazo, del abandono, de la soledad. Y yo sé que muchas vidas fueron bendecidas con este mensaje que el Señor me dio. Y yo sé que muchas personas están sufriendo el abandono, están sufriendo el rechazo, están sufriendo el que son ignorados, ignoradas, que a lo mejor aquella persona que te dijo que te dijo que te iba a amar para toda la vida fue solamente palabras, pero te ha abandonado, te ha dejado por cualquier circunstancia. Yo quiero animarte para que creas en el Señor Jesucristo, que ha prometido nunca dejarte, nunca abandonarte, sino que está allí para suplir toda necesidad que pueda haber en tu vida. Así que hoy esta palabra es para ti. Yo quiero animarte para que creas que Dios no ha cambiado. Su poder sigue siendo el mismo. Por eso el escritor a los Hebreos, bajo la dirección del Espíritu Santo, dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Que Él sigue siendo el mismo Dios poderoso, sigue siendo el mismo Dios misericordioso, sigue siendo el mismo Dios compasivo, sigue siendo el mismo Dios que va a ayudarte en todo problema, en toda necesidad. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu enfermedad? Quizá no logre de alguna manera saber cuál es el problema que tienes, la necesidad que tú tienes, pero yo quiero decirte que Dios es un Dios compasivo, que Dios está allí para ayudarte, que Dios es un Dios misericordioso. Recuérdate al inicio lo que significa misericordia, es compadecerse del dolor y del sufrimiento de las personas,
de aquel que está pasando angustia, que está pasando desesperación, aquel que está pasando necesidad económica, necesidad material, necesidad de trabajo. Dios tiene misericordia, aún de aquella persona que en su mente puede decir, pero ¿cómo puede ser que Dios tenga misericordia de mí si soy pecador? Pastor, si usted supiera mi vida, mi condición, hasta dónde he llegado en mi vida de pecado. A lo mejor eres un varón, a lo mejor eres una mujer que pueda decir, si usted supiera, pastor, hasta dónde he caído respecto del pecado, hasta dónde he caído tan bajo. Déjame decirte que a Dios eso no le interesa. Dios no está para juzgarte. Dios no está para condenarte. Si así fuera que Dios viniera a condenar al pecador, entonces Él estaría contradiciendo su palabra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 17, dice que Jesucristo no vino a condenar a la humanidad, sino que Él vino a salvar a los hombres. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Por lo tanto, yo quiero decirte, y voy a decirte algo más. Solamente permíteme leer este versículo del Evangelio de Juan en el capítulo 3, el versículo 17, que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Te lo repito, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que Dios no condena al pecador. Dios lo que quiere es su arrepentimiento. Y como te digo, si así fuera, entonces, ¿qué hubiera sido de aquella mujer que dice la Biblia que los líderes religiosos de aquel tiempo la encontraron cometiendo pecado de adulterio? La encontraron, dice la Biblia, en el pleno acto del adulterio, del pecado de adulterio. Y se la llevaron al Señor Jesucristo, la pusieron allí delante de Él, y como conocedores de la ley que Moisés dio al pueblo, que Dios dio por medio de Moisés a su pueblo, le dijeron, esta mujer la hemos hallado en el mero acto del adulterio. Y Moisés dice en la ley que tales mujeres deben morir apedreadas, que deben ser apedreadas. ¿Tú qué dices? Claro, la Biblia también menciona que lo hicieron para probarlo. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? La respuesta del Señor Jesucristo fue la siguiente. Él dijo, si alguno de ustedes, voy a parafrasear, o sea, usar otras palabras más sencillas, si alguno de ustedes cree que no ha pecado, que no tiene pecado en su vida, sea el primero en lanzarle la piedra, tirarle la piedra. ¿Y qué dice la Escritura? Que ninguno de ellos se atrevió a levantar una piedra y lanzársela a aquella mujer. ¿Por qué? Porque la Biblia relata que la conciencia de ellos les hizo saber que también ellos eran pecadores. Y un pecador no puede juzgar a otro pecador, no puede condenar a otro pecador. Entonces, como dije hace unos minutos, si por eso fuera, entonces Jesucristo no la hubiera perdonado. Pero me bendice mucho la manera como Cristo termina esta situación. Dice la Biblia que uno por uno se fueron yendo, desde los más viejos hasta los más jóvenes se fueron yendo. Nadie le tiró una piedra, le lanzó una piedra a aquella mujer. Y entonces Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, Señor, todos se han ido. Entonces Él le dice, vete y no peques más. ¿Te das cuenta? Esa es misericordia de Dios. Así que no importa hasta dónde el hombre, hasta dónde la mujer haya caído en su condición de pecado, aún de ahí el Señor lo levanta. Aún de ahí el Señor le dice, aquí estoy yo para levantarte. Aquí estoy yo para
para sacarte de esa condición de pecado, para sacarte de ese vicio, para sacarte de las drogas, para sacarte de la prostitución, para sacarte de la delincuencia, para sacarte cualquiera que sea el pecado que se esté cometiendo. El Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario precisamente para eso, para salvar al más vil pecador, al más perverso hombre o mujer. El Señor vino para eso, para salvarlo, para darle vida, para darle salvación y vida eterna. Por lo tanto, estimado amigo, estimada amiga, no pierdas la oportunidad de hoy, de nuevo, tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Él no te ha desechado, Él no te condena, Él no te juzga, Él ahora está para ayudarte. Él ahora está para darte paz a tu corazón, para sanarte de cualquier enfermedad, para liberarte de cualquier carga, de cualquier opresión, para liberarte de cualquier pensamiento malo que haya venido a tu mente y que el enemigo te haya hecho llegar a tu mente. El Señor quiere darte esa libertad. El Señor dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Así que yo te animo hoy para que tomes la decisión. Hagas una oración diciendo más o menos de esta manera: Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados y pido que me perdones de todos esos pecados y que me limpies de toda mi maldad, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que a partir de hoy, a través de tu Santo Espíritu, me des el poder y la gracia para permanecer fiel a ti, firme a ti, y renunciar a la vida pasada, a la vida de pecado. Señor, hoy te acepto en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Te agradezco que hayas muerto por mí en la cruz del Calvario. Amén. Yo creo, estimado amigo, estimado hermano, o si eres una dama, Dios me ha permitido traer esta palabra a tu vida en esta oportunidad. ¿Y sabes qué? Quiero orar. Tengo una lista aquí para no fallar. Sin embargo, esta lista de enfermedades quizá está corta, quizá no mencione tu enfermedad, pero déjame decirte que si te unes conmigo, ahí donde tú estás, si te unes conmigo, la palabra de Dios dice que si 2 o más se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo en el nombre de Jesús, será hecho. Hay un poder en el acuerdo. Así que nos vamos a poner de acuerdo tú y yo y vamos a orar. En este momento yo quiero orar por las enfermedades, por los problemas, las situaciones que puedan estar pasando en tu vida. Así que déjame tener un momento de oración. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, quiero darte gracias por la oportunidad que me das a través de estas plataformas de llegar a cada uno de los que nos están siguiéndonos en este momento, a través de este maravilloso canal de televisión, a través de las redes sociales. Señor, en este momento yo te doy gracias por darme este privilegio de poder, Señor, acercarme a tu presencia y ahora interceder por aquellos que están en este momento viendo, escuchando tu palabra. Te pido, Señor, que tengas misericordia de cada uno de ellos, conforme a lo que dice tu palabra. Ten misericordia, Señor. Así como le dijiste a aquel leproso cuando se acercó a ti, diciéndote, si quieres puedes limpiarme. Y tú extendiste la mano y lo tocaste y le dijiste, quiero, sé limpio. Y tu palabra dice que en ese momento aquel varón fue limpio de su lepra.
Desapareció totalmente la lepra. Ahora de esta manera, mi Padre bendito, yo oro por todos aquellos que están al alcance de mi voz y de esta imagen, para que también ellos reciban su sanidad, para que reciban la liberación de toda carga y de toda opresión, de toda ansiedad, de toda tristeza, de toda depresión, de el dolor probablemente causado en el corazón por la muerte de algún ser querido. Tengo en este momento, Señor, en mente aquella hermana que tuvo que viajar a su país natal por razón de la muerte de su madre, que ya no tuvo la oportunidad de llegar a verla viva, pero eso ha causado un dolor en su corazón. La muerte, la partida a la eternidad de su madrecita. Yo te pido, Señor, que así de la misma manera puedas fortalecer el corazón de cada uno de aquellos que están pasando, que están sufriendo. Ten misericordia. Los que están padeciendo de cáncer. Dios mío, ten misericordia. Del que está padeciendo de cáncer. Ten misericordia, Padre, en cualquier parte del cuerpo que esté esa enfermedad. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres esa sanidad de ese cáncer. También, Señor, te pido por la sanidad de aquellos que están padeciendo de diabetes. Esta enfermedad terrible, Señor, yo te pido que tú sanes también todo hombre, toda mujer. No importa cuánto tiempo tengan de estarla padeciendo. No importa absolutamente nada, Señor. Para ti tu palabra dice que no hay nada imposible. Tu palabra dice que por la llaga de Jesucristo nosotros hemos sido curados. Por lo tanto, te pido por aquel que está enfermo de la diabetes, Señor, sana sus riñones, sana esa sangre, Señor, que está contaminada. En el nombre maravilloso de Jesús, aquellos que están padeciendo de cirrosis, en el nombre de Jesús, yo te ruego, amado bendito Señor, que sanes de esa enfermedad. Los que están padeciendo de tumores, ya sea en el cerebro, en la cabeza, en los pulmones, en cualquier parte del cuerpo, Señor, yo te pido, Señor, que esos tumores desaparezcan, sean deshechos para la gloria de tu nombre. Los que están padeciendo de neumonía, los que están teniendo problemas con sus pulmones, en el nombre de Jesús, aquellos que el médico les ha dicho que a través de la radiografía han visto ahí algunos puntos negros en la radiografía que muestra que eso está pasando en los pulmones. Yo te ruego, mi Dios, que seas tú obrando, sanando esos pulmones, sanando los bronquios, sanando, Señor, todo el sistema respiratorio, la garganta, la vista también, aquellos que están teniendo problemas en su vista, en el nombre maravilloso de Jesús. Te ruego, Padre, que aquellos que están teniendo problemas con su visión, te pido también que pongas un colirio ahí, Señor, de manera sobrenatural, obres en aquellos que están teniendo problemas con su vista. A las personas que están teniendo osteoporosis, en el nombre de Jesús, tú puedes también sanar, tú puedes obrar en la vida de estas personas. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús te lo estoy pidiendo. También, Señor, aquellos que están en silla de ruedas, aquellos que están imposibilitados de poder caminar por su propia cuenta y tienen que estar en una silla de ruedas. Para ti no hay nada imposible, Señor. Nada hay imposible para ti. Tú puedes obrar el milagro. Tú puedes levantar de esa silla de ruedas a toda persona, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea joven, sea adulto, sea hombre o persona mayor. En el nombre de Jesús, todos aquellos que están confinados a una silla de ruedas, aquellos que están en los hospitales sufriendo de diversas enfermedades, aquellos que están, Señor, teniendo problemas de carácter legal, aquellos que están teniendo que ir constantemente a las cortes debido a problemas de tipo legal, ya sea familiar, ya sea laboral, de cualquier naturaleza. Señor, sé tú el abogado defensor de cada uno de aquellos que están teniendo problemas de tipo legal. Sé tú el abogado defensor de cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada uno de aquellos que están ahora siguiéndonos
y que quizás no mencioné su necesidad, no mencioné su enfermedad, el nombre de su enfermedad, no mencioné su problema. Señor, ayúdalos. A los que tienen problemas económicos, que están escasos en su economía. Señor, hay muchas personas que están teniendo una economía bastante afectada. Yo te pido, Señor, que seas tú proveyendo a aquel que tiene necesidad económica, necesidad para pagar la renta, para pagar la aseguranza del vehículo, para pagar cualquier préstamo que hayan hecho. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tú suplas toda necesidad económica en la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos que están ahora siguiéndonos a través de estas plataformas. El que no tiene trabajo, yo te pido también, Señor, que seas tú obrando en favor de aquellos que necesitan un trabajo. Señor, hace pocos días, más o menos 4 semanas, estuvimos orando por un varón miembro de la iglesia que no tenía trabajo. Y finalmente me llamó para darme la buena noticia de que ya había encontrado un trabajo. Señor, yo te ruego que tú abras las puertas de un lugar de trabajo para aquellos que lo necesitan. Un buen trabajo, un buen pago, un buen horario para que no descuiden su vida espiritual y puedan congregarse para seguir adorando, alabando, glorificando tu santo y bendito nombre. Padre, muchas gracias te doy. Muchas gracias te doy, Padre bendito, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Señor, eso es lo que dice tu palabra. Yo la creo y la estoy ahora mismo compartiendo con mis hermanos y amigos que han estado conmigo durante estos minutos de compartir la palabra tuya, Señor. Bien, quiero decirles que agradezco el que hayan estado conmigo en estos minutos en los cuales he compartido la palabra del Señor. Soy el pastor Orlando Mérida de la Iglesia Cristiana Nueva Unción. Está ubicada en el 4425 East Stewart, Suite 114, Las Vegas, Nevada, 89110. Nuestro número de teléfono, área 702-318-1635. Aunque está apareciendo ahí en la pantalla, de nuevo te lo quiero mencionar. El número de teléfono al cual tú puedes marcar para obtener más información acerca de la iglesia, de nuestro ministerio, área 702-318-1635. Queremos decirte también que tenemos varios servicios durante la semana. El día domingo tenemos 2 servicios, 2 cultos tenemos en el día para diferentes grupos de personas, de hermanos. El primero lo tenemos a las 9 de la mañana. Hay alabanza, hay adoración y hay predicación de la palabra del Señor. Pero también hay atención a los niños, hay atención a los adolescentes, hay atención a los jóvenes. Así que si tú tienes niños, tienes adolescentes, tienes jóvenes, llévalos a la iglesia. Ahí también les vamos a enseñar la palabra del Señor. Luego por la noche, a las 7, tenemos el segundo servicio. Igualmente también hay alabanza, hay adoración y también hay predicación de la palabra del Señor. Y asimismo atendemos también en diferentes salones, atendemos a niños, adolescentes y jóvenes que también los maestros les enseñan la palabra del Señor. El día martes tenemos también nuestro tiempo de oración. La oración es importante. El mismo Señor Jesucristo en su palabra anima a todo creyente a permanecer en oración. Porque la oración es la que nos conecta con Dios, pero también a través de la oración es que podemos obtener
¿verdad? El beneficio de parte de Dios para nuestras vidas. La oración es importante. Por eso cada martes nos reunimos, los hermanos exponen, escriben en hojas de papel sus necesidades, sus peticiones, oramos por ellas y hemos visto milagros, hemos visto sanidades, hemos visto tantas maravillas que Dios ha hecho cuando nos unimos a la oración. Así que si tú estás ahí con necesidad, acompáñanos el día martes a las 7 de la noche para orar juntos por tus necesidades. Ya luego el viernes tenemos también nuestra enseñanza de la palabra de Dios, igualmente a las 7 de la noche. Esperamos entonces que tú puedas acompañarnos en cualquiera de estos servicios. Serás bienvenido en el nombre maravilloso de Jesús. Quiero agradecerte el haberme acompañado durante estos minutos en el programa Transformando Vidas. Doy gracias también por la vida de mi amado consiervo, hermano pastor Norman Estrada, que también ha estado colaborando en la parte técnica para que este programa pueda llegar a estos cientos y miles de hogares a través de los diferentes medios que el Señor nos ha provisto. Si el Señor nos permite, será hasta la próxima oportunidad. Bendiciones. Transformando Vidas fue presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción. Nuestros servicios, domingo 9 de la mañana y 7 de la noche, martes y viernes 7 de la noche. Estamos ubicados en el 4425 East Stuart, Suite 114, Las Vegas, Nevada, 89110. Hace esquina con Lamp Boulevard. Teléfono 702-318-1635. 318-1635.